Ha llegado el día que estábamos esperando. Les doy la bienvenida a este espacio en el que trataremos algunos aspectos que cobran relevancia cuando nuestro corazón está buscando respuestas a las situaciones que estamos viviendo o también a situaciones que hemos vivido que hacen parte de esa experiencia vivida en el pasado, patrones que se repiten y que nos parecen inexplicables. Situaciones que cuestionan nuestras decisiones, nuestras acciones y también podría decirles que cuestionan nuestras reacciones. Y los voy a invitar a que por un momento imaginen que están haciendo los preparativos para una cena muy especial con toda su familia. Y ustedes están disfrutando y planeando cada detalle, que nada se les pierda de vista. Entonces piensan en las entradas, en el menú para el plato fuerte, las bebidas y ni qué decir del postre, porque será la receta fantástica de la abuela. Y ustedes le están poniendo todo el corazón y todo el amor de ese corazón a este gran acontecimiento. Pero la vida los sorprende y ocurre algo que no esperaban. Y entonces aquí está la diferencia. Habrá quienes podrán sentir una enorme frustración, porque después de todo, de haber pensado en todo, de haberlo planeado con total cuidado, el evento fracasó, se echó a perder. Y entonces aparecen la crítica y el juicio, y también ese tratamiento de gravedad a la situación. Pero también se encontrarán con otros de los asistentes que dirán: tendremos una nueva oportunidad para volvernos a encontrar y disfrutaremos de un nuevo evento familiar. ¿Ven la diferencia? Cada ser humano observa la misma experiencia desde una lente distinta, con la sensación de frustración algunos, y otros con esa sensación de vivir el momento, abriendo su conciencia a múltiples posibilidades, a nuevas oportunidades, viendo el evento como un gran desafío que podrán superar, pero que al mismo tiempo les habrá dejado una lección aprendida. Y es que así opera la naturaleza de nuestra conciencia, entendida como el estado más profundo de conexión entre la humanidad y la divinidad. Y es el hombre, cuando profundiza en esa conexión dentro de su propio ser, que alcanza ese momento más íntimo y más sublime de reflexión y de evocación de la fuente divina del amor. Parece complejo, ¿cierto? Sin embargo, su realización es completamente natural. Cuando el hombre entra en ese estado de reflexión y en ese estado profundo de análisis y de introspección, puede comprender que aquello que ha trascendido y que proviene de esos acuerdos álmicos o de las energías de sus ancestros o como consecuencia de sus propias decisiones es lo que realmente conforma su experiencia de vida. Cuando logre el ser humano que sus memorias del inconsciente se trasladen a ese plano de conciencia, tendrá todas las herramientas para aplicarlas en su propia evolución. Y ustedes se preguntarán: ¿y qué es evolucionar? Evolucionar es entender cada suceso de la vida, cada lección que la vida nos entrega, valorando y no juzgando, entendiendo que las lecciones aprendidas no son más que el reflejo de los procesos de la vida, de esas experiencias, unas llenas de amor y, por qué no decirlo, otras llenas de mucho dolor. Sin embargo, el ser humano no debería detenerse en ello, sino comprenderlo como un gran desafío, como la oportunidad que la vida le está entregando para crecer, para madurar, para evolucionar y para ser feliz a la vez.
A veces el ser humano proyecta hacer y hacer y hacer sin consagrar su propósito, sin hacer un plan de trabajo, generando acciones. Y entonces es cuando comienza a dar tumbos de un lado para otro, a encontrarse con obstáculos que él no ve como herramientas que lo están devolviendo a su camino original, sino que los ve como objeciones del destino que se oponen para hacer lo que él realmente quisiera por sus propios medios y métodos. Es importante valorar la confianza que cada uno tiene en su propia intuición, de tal manera que sea lo suficientemente audaz para identificar las oportunidades, para sacar adelante cada proceso de la vida y para ver brillar las ideas. Y entonces así el ser humano podrá construir con éxito sus propósitos, sus proyectos, podrá hacerlos realidad para su bienestar, para el bienestar de su familia, para el bienestar de todos aquellos que lo rodean. Y cuando el ser humano va por la vida y se olvida de hacer un alto en el camino justo para reflexionar a tiempo, con la certeza de que todos los recursos los tiene él mismo dentro de sí, entonces él da cabida a todo lo que escucha afuera, en el entorno, y empieza a escuchar con fuerza todo lo que los demás dicen de él, y se olvida de observar y valorar sus propias capacidades. Y aquellos que lanzan juicio sin dar una mirada con amor a la realidad que los rodea, están librando batallas todos los días. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué batallas? Pues porque solamente se comparan con los demás, con sus logros, con lo que alcanzan, con lo que ellos se convierten, y no pueden ver más allá con otro lente la vida que no sea desde la comparación con los demás. Yo los invito a que vivan para servir al otro, no para juzgarlo, no para que aparezca la envidia y el deseo desmedido por añorar la vida del otro. Los invito a que sean agradecidos con lo que ustedes ya son, con esas experiencias, con todo lo que han logrado, con lo que está por venir. Porque es que cuando la gratitud aflora en su corazón, el ser humano encuentra múltiples maneras para alcanzar la felicidad, para ser feliz, para crear, para construir, para generar nuevas iniciativas. ¿Ustedes se han detenido a pensar y a observar en cuánto representa la riqueza del ser humano? En todas las áreas de su vida, en toda la dimensión natural. Basta que observen lo que conocemos como la rueda de la vida y se darán cuenta que todos los niveles y todas las relaciones que allí aparecen están conformando su entorno y su relacionamiento como seres humanos. Es allí donde hacer conciencia cobra relevancia. Y se trazan muchos planes, hay que hacer retrospectiva. Es importante hacer conciencia para saber sobre cuál dimensión se quiere mejorar o se quiere transformar. Y a partir de muchos procesos y técnicas que existen, entonces podrán ayudarse a construir una mejor versión de ustedes mismos, que tengan un mejor diálogo cada día, que tengan un tratamiento muy especial con el origen de sus creencias. Profundizar en la manera como nos hablamos y cuando lo hacemos conscientemente, créanme que eso provoca que encontremos mayor valor en nuestros actos. Pero no solo eso, mejorar el lenguaje con el que hablamos de los demás enriquece las relaciones. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque ya no se ocupan de la crítica y del juicio, sino que ahora concentran toda su atención en la empatía y en la consideración. Y cuando se mejora el lenguaje con el que nos dirigimos a los otros,
entonces no solamente estaremos mejorando el relacionamiento, sino que en realidad estaremos habilitando mejores canales de comunicación. Hacer conciencia también implica generar un balance entre los hábitos que hacen parte de su cotidianidad. Y aquí yo les pregunto, si ustedes se pusieran a evaluar sus hábitos, su cotidianidad, lo que hacen día a día, yo les preguntaría, ¿y es que eso les está proporcionando el suficiente bienestar? ¿Eso les está augurando un presente lleno de satisfacción? O también podrían preguntarse si esos hábitos que hoy hacen parte de su día a día les genera la sensación de tener un futuro libre de quejas, de culpas y de cargas por lo que han debido hacer y seguramente no lo han realizado. Recuerden que para transformar los hábitos es importante tener como punto de partida el saber qué se quiere transformar. ¿En qué área de la vida está esa transformación? ¿Qué se pretende con el cambio? ¿Y cuál es el propósito inicial? Pero cuando llegamos a ese propósito inicial, es muy importante profundizar para saber si es realmente ese es el propósito, el eje principal, lo que queremos lograr, lo que queremos hacer, o solamente estamos poniéndole un disfraz a algo que está oculto detrás de él. O a lo mejor es una excusa que cada uno quiere poner para justificar la realización de sus caprichos. También es importante que se busque el momento y el espacio adecuados para poder cambiar esas rutinas. Si estamos hablando de la transformación de hábitos, entonces es muy importante concentrarnos en que hay unas características y unas condiciones que nos permitirán lograr ese cambio de hábitos. Pero no solamente ese propósito, ese medio, ese momento y ese espacio, sino que hay que medir el impacto. Cuando las cosas se miden, se sabe en qué dimensión estamos logrando lo que nos proponemos. Así que hay que medir el impacto de cada una de las acciones que se realizan para poder avanzar. Pero no solo nos quedamos con eso, sino que medimos en el tiempo la eficacia del logro, la permanencia del resultado y la efectividad del cambio. Y así con cada una de las áreas de su vida que ustedes quieran mejorar y transformar. Y es allí cuando se pueden hacer cambios realmente benéficos para su vida, para su entorno, que serán reconocidos por su familia y por quienes los conocen, por quienes los frecuentan. Cuando se llega a este punto de reflexión, a veces se puede solo. Sin embargo, también es completamente válido pedir ayuda, pedir asistencia a las personas que tienen el conocimiento, la capacidad y la disposición de acompañar estos procesos de transformación. Para que existan niveles elevados de conciencia, es muy importante que los seres humanos comprendan y conozcan su conexión con la espiritualidad y así podrán proceder desde la intención del amor de su corazón, para que puedan romper esas creencias que limitan, esas creencias que se han aferrado a través de los años en la conciencia y podría decirles que también en el inconsciente, que se han motivado y arraigado, que permanecen allí y que a veces descubrimos que no conocemos en realidad el origen o el foco que dio origen a esas creencias, pero hacen parte de nuestro ser, hacen parte de nuestras convicciones. Y entonces ahí es cuando comprendemos que las experiencias vividas en cualquier etapa de la vida nos generan esas creencias que efectivamente nos acompañan en nuestro sentir, en nuestras emociones y en nuestra realidad. Y allí aparecen las heridas de infancia. Algunas se recuerdan con mayor énfasis porque marcaron para algunos de manera desafortunada
la vida y su etapa adulta a partir de ese suceso que vivieron en esa etapa entre los 5 y los 8 años que generalmente se producen esas heridas de infancia, aunque para algunos podrá ser en etapa más temprana. Y entonces vienen esos procesos en los que las personas se sienten víctimas de las circunstancias. El primer paso es conectar con la divinidad para entender que las circunstancias no son más que un cúmulo de sucesos en el tiempo y que eso no nos define. Las circunstancias no definen la plenitud de nuestros días. Dios, el Creador, conoce esa plenitud de nuestros días, conoce ese camino trazado, pero nosotros con nuestras propias decisiones, con nuestros cambios y nuestras transformaciones es que podemos avanzar y podemos evolucionar y salirnos de esa posición y de ese rol de víctimas de las circunstancias. Es que esas circunstancias no están ahí simplemente para condicionar nuestra existencia o para hacernos sentir infelices. No, al contrario, nos están poniendo delante grandes desafíos para superarlos y para salir adelante, para entender esa realidad que nos ha acompañado, pero que no tiene por qué ser así de aquí en adelante. La vida va construyéndose poco a poco y paso a paso. En la medida que se va comprendiendo, se va perdonando y también se va sanando. Y algunos de ustedes podrían decirme, bueno, la comprensión es clara. La sanación, por supuesto que también. Pero hay cosas o actos que cada uno siente que no sería posible perdonar. Pero la realidad natural es que nos muestra que no hay sanación sin perdón. Es que el perdón es el método. El perdón es la herramienta que permite que haya verdadera sanación y transformación. Así que avanzar en ese cambio de creencias que se han arraigado con el paso de los años y de las experiencias, incluso muchas de ellas han sido ancladas en nuestro pensamiento y entonces a ellas nos aferramos y no salimos de esa concepción. Incluso se han generado creencias que comprometen la concepción que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. A veces esas concepciones están limitando nuestro potencial y es importante que se vaya evolucionando, que se vayan soltando, que se vayan encontrando el origen para poder hacer esa transformación de las creencias y entonces que ya no esté en nuestro léxico ese no soy capaz, no es posible, los milagros no son posibles. O peor aún, esas convicciones de yo no me lo merezco. Al contrario, que toda esta reflexión nos sirva para encontrarnos con nosotros mismos y saber que sí somos merecedores, que sí somos capaces, que los milagros sí son posibles. Y yo les pregunto, ¿qué ha ocasionado todo ello? Pues saben, los seres humanos se repiten todos los días cómo se observan, cómo son sus experiencias, se concentran en esas situaciones y en los principios de los cuales parten sus acciones, convencidos de que todo lo exterior, que todas las circunstancias, que todo ese entorno es el causante de su propia situación, de aquello que llaman sus propios problemas, pero que seguramente si vieran con otra óptica su vida, entenderían que son grandes desafíos y fuentes de nuevas oportunidades. Y yo les digo que si todo esto les ha resonado, si están aquí acompañándome en esta conferencia, es porque de alguna manera sus deseos naturales de crecimiento y evolución han comenzado a despertar. Es un buen momento para detenerse y abrazar la posibilidad de cambiar y transformar eso que hasta hoy no les ha dado plena satisfacción. En consecuencia,
A partir de este momento que ustedes hacen verdadera conciencia, se están conectando con la esencia de su ser. Y entonces es que pueden concentrarse y encontrar ese verdadero significado de la espiritualidad. Y saben, hace pocos meses escuché la mejor definición que ha llegado a mí de lo que significa la espiritualidad. Y la definen como la experiencia de vivir más allá de las limitaciones, descubriendo que puedo construir a partir del potencial de vida que Dios creó en mí. Esa definición me dejó maravillada. Le encontré todo el sentido, y es que es ver en mi energía la energía de la divinidad. Es activar esa divina presencia yo soy que habita dentro de mí, porque fui creada con esa chispa divina del amor. Es reconocer que todos somos uno solo con la fuente divina, y es aceptar que lo que nos mueve a transformarnos es nuestro interior, no es el exterior, no son las experiencias ni las circunstancias. Nos debe mover todo aquello que hay dentro de nosotros para que cada día podamos tener una nueva versión de lo que somos y de la huella que dejamos, de ese legado que todos los días construimos y que podemos dejarlo como una gran huella, como una gran herencia para todos aquellos que pueden seguir esos pasos, a todos aquellos que pueden también transformar su vida a partir de esta referencia, de esa conciencia, de ese análisis del ser, de esa reflexión que los puede llevar a ustedes a transformar su vida para bien. Y para hacer ese proceso es muy importante que trabajemos en cambiar de actitud frente a la vida y frente a las diferentes circunstancias. Los sucesos pueden ser los mismos, como veíamos al principio, una misma experiencia vista desde dos ópticas diferentes. Así que yo les cito aquí algunos ejemplos. Cuando salimos de casa en las mañanas y nos encontramos con un tráfico muy pesado, es que el tráfico parece paralizado, no avanza. Estamos estresados, tenemos un compromiso, tenemos que llegar a tiempo y entonces empieza ese cortisol a alterar nuestro organismo. O seguramente cuando hemos trabajado toda la noche en un informe que debemos entregar a primera hora y cuando llegamos con la satisfacción personal del esfuerzo y de la dedicación cumplida, pero aquel que es nuestro líder de equipo pues no se siente satisfecho con ese informe. O alguna situación en la que los recursos parecen no ser suficientes. O, por ejemplo, cuando alguien toma una acción de manera deliberada y nos afecta, nos impacta, afecta nuestra energía, afecta nuestras emociones, y entonces es ahí cuando nosotros activamos esa generación de las emociones. Por supuesto que se activan esas emociones, pero ¿qué hay de nosotros si no sabemos controlarlas y manejarlas como debiéramos? Entonces puede presentarse manifestaciones en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico. Y ustedes se preguntarán, ¿y de qué manera en nuestro cuerpo energético? Pero por supuesto, esas emociones se representan en nuestra baja energía, se nos baja esa creatividad, hay desgano para hacer las cosas, ya no sentimos la misma motivación, se nos acaba o se nos debilita esa disposición para servir a los otros, o ya no nos genera empatía la conversación con otro, y a veces hasta se nos engrandece el ego que todo lo justifica y lo juzga. Y en el cuerpo físico ustedes dirán, ¿y cómo se manifiestan? Aparecen las dolencias, viene la retención de líquidos, la generación de impulsos que afectan la función cardíaca, o también, por ejemplo, aparecen esas dolencias del aparato digestivo, la gastritis, el reflujo, hasta el mal funcionamiento de la tiroides.
todo ello con la influencia de esa realidad. Emociones mal gestionadas que se quedaron contenidas y atrapadas en la energía corporal. Y miren que ha habido estudios en los Estados Unidos que han llegado a comprobar que el 22% de los adultos estadounidenses han padecido una enfermedad mental, lo que equivale a más de 57 millones de personas. Significa 1 de cada 5 adultos han tenido enfermedades mentales, han sido diagnosticadas. Y se dice que el 70% de los adultos experimentan un evento traumático a lo largo de su vida. Pero de esos adultos que experimentan ese evento, el 20% puede desarrollar trastornos emocionales. Y entonces miren cómo se afecta la vida del ser humano. Afectan su capacidad de aprendizaje, afectan su relacionamiento con los demás, afectan sus comportamientos, llevándolos a sentir estados prolongados de infelicidad. ¿Ven? Todo a lo que se puede llegar cuando no se reflexiona sobre lo que más nos conviene como seres humanos en un cuerpo integrado, energético, en un cuerpo en el que todo es energía, en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico, en el cuerpo energético. Y entonces, después de haber hecho conciencia, de habernos conectado con ese significado de la espiritualidad, llega aquí la posibilidad de liderar nuestra propia vida, autorregulando todo aquello que nos está ocurriendo, todo aquello que se está manifestando. Y entonces es ahí cuando nuestro cuerpo y nuestra energía esperan que tomemos la iniciativa, que nos levantemos con determinación, con entusiasmo, para identificar aquello que merece ser transformado, ya sea las creencias, ya sea los hábitos, las reacciones o los resultados, porque con ellos vivimos todos los días y cada día. Tenemos delante de nosotros grandes desafíos. Hoy hago conciencia es mi invitación como quien toca la puerta y dice, ¿puedo entrar? ¿Tienes algo allí que quieres transformar? Así estoy hoy, diciéndote, ¿tienes algo allí que quieres transformar? Déjame entrar a que te ayude a hacer esa conciencia, a que te invite a reflexionar. Seguramente sentirás ese llamado en tu corazón sobre aquello que no te está dejando ser feliz, y no porque tú no lo quieras, sino porque cuesta reconocerlo. Cuesta reconocer que todos los recursos están disponibles dentro de mí, dentro de mi propio corazón, están a la orden del día. Y entonces esos recursos, con toda mi disposición y todas las acciones que yo pueda emprender, son los generadores de unos resultados absolutamente diferentes a la realidad que hemos venido viviendo y a la que nos hemos venido acostumbrando. Y cualquiera de ustedes me podría decir, mi situación solamente podría cambiar si ocurriera un milagro. Pues déjenme decirles que con absoluta certeza les puedo manifestar que los milagros sí son posibles y que podemos obrar milagros en nuestra vida todos los días. Primero, si hacemos conciencia. Segundo, si conectamos nuestros propósitos con la esencia de la espiritualidad. Y tercero, si nos levantamos con ese liderazgo, esa entereza y esa determinación que necesitamos para ser co-creadores de una nueva realidad, de una nueva experiencia más armónica, más satisfactoria y más llena de felicidad y bienestar. Así que les digo yo aquí, ¿qué están esperando? Solamente hay que hacer ese alto en el camino y reflexionar. Pregúntense, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi propósito en realidad? ¿Cómo puedo ejercer mi misión de vida? ¿Y qué es lo que realmente me hace feliz?
Y cuando le damos la vuelta a esas preguntas, nos devolvemos y decimos, bueno, ¿y qué es realmente lo que me hace feliz? Eso que me hace feliz es lo que me conecta con mi misión de vida. Y cuando yo identifico cuál es mi misión de vida, está claramente plasmado ese propósito por el que estoy aquí. Ese es mi para qué estoy aquí, para qué vine a servir a la humanidad. Es que todo cobra sentido cuando ponemos esos dones y talentos al servicio de la humanidad, al servicio del otro, de ese que podemos tomar de la mano para ayudarlo a avanzar. Y seguramente encontrarán el sentido y la esencia de ese servicio a la humanidad en conexión profunda con esa chispa divina del amor que está presente en tu corazón como está presente en el mío y en cada una de las acciones que podemos ejercer. Así que aquí quiero dejarles 4 tips muy importantes. Cree y confía más en ti. Ese es primordial, porque a partir de creer en nuestras propias capacidades es que damos pasos gigantescos, inimaginables y avanzamos hacia nuestras metas, hacia esos propósitos. El segundo tip más bien, es cambia el lenguaje con el que te hablas, ese diálogo interno que todos los días o nos ayuda a construir o nos ayuda a derrumbar. Así que los invito a que cambien ese diálogo interno, a que empiecen el día sonriendo frente al espejo y cuando se observen, su cerebro reaccionará de la manera más natural y se sentirá empático con un nuevo día maravilloso que comienza y una nueva experiencia de vida, una nueva oportunidad para ser feliz. El tercer tip es valora en ti la creación de la divinidad. Es que somos uno solo con la fuente divina del amor. Así que estamos conectados por esa mente, ese espíritu divino. Y todos nuestros propósitos cobran sentido porque nos sentimos hermanos los unos de los otros. Y entonces ahí viene una gran invitación, ese cuarto tip que te pido que lo tengas presente en todo momento, cada día. Construye a partir de tu propio potencial. Es que esa es la bendición de encontrarle sentido a la espiritualidad, saber que puedes construir a partir de ese potencial, de todos esos dones y talentos que incluso podrás no haberlos descubierto, podrás no haberlos puesto en ejercicio, pero te invito a que los descubras y a que pongas adelante ese ejercicio para que seas realmente feliz. Y te puedes decir, yo soy mi mejor aliado, yo soy mi mejor aliada. Así que aquí les dejo este mensaje de corazón. Sean aliados de ustedes mismos. Inicien esa fase de transformación hoy. Es hoy. No dejen las cosas para después. No dilaten en el tiempo. No procrastinen. Avancen. Dense la libertad de reflexionar por su propio bien. Solo me resta agradecer que hayan estado aquí conmigo, acompañándome y dedicando su tiempo para esta introducción a su gran transformación. Den los pasos que requieran. Solamente ustedes podrán hacerlo. Los bendigo desde mi conexión profunda con la divinidad y expreso toda mi gratitud al cielo porque ustedes han aceptado esta invitación para entregarse un regalo maravilloso, dar impulso a su propia transformación de vida, que les permite crear todos los días una nueva versión de seres humanos. Gracias. Hasta una nueva oportunidad. Los llevo en el corazón. Gracias.